Los órganos linfoides habíamos mencionado, ya vamos a empezar a hablar de la inmunidad específica, o sea, vamos a hablar de los linfocitos, ¿no? De los linfocitos. Pero la inmunidad específica, los linfocitos, tenemos que hablar de su origen, donde se originan y maduran, le vamos a llamar órgano linfoide primario, ¿no? Y ahí está el timo y la médula ósea. Esos son los órganos linfoides primarios. ¿Por qué? Porque la médula ósea origina y madura al linfocito B, y el linfocito T se origina en la médula ósea y madura en el timo, ¿no? Y hemos visto la selección positiva, la selección negativa. Entonces son los órganos linfoides primarios, donde se originan y maduran. Luego tenemos los órganos linfoides secundarios, que son básicamente tres grupos. El vaso, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá está. El vaso, principal órgano linfoide. Recuerden que el vaso sirve para destruir a los glóbulos rojos. Hace hematocateresis. Esa es la pulpa roja. La pulpa roja del vaso se dedica a destruir los glóbulos rojos. Pero el vaso tiene la pulpa blanca. Y la pulpa blanca del vaso se encarga de ¿qué? De almacenar linfocitos. ¿Qué linfocito predomina en el vaso? El B. En el vaso predomina el linfocito B. Y lo que va a hacer es reconocer antígenos, ¿no? Porque hemos dicho cuál es la función del linfocito B. No solo es producir anticuerpos, sino presentar antígenos. Entonces reconoce y presenta antígenos el linfocito B. ¿De dónde? De la sangre, pues, porque el vaso, la sangre va a pasar por el vaso y el linfocito B va a reconocer los antígenos que vienen de la sangre. Pero ¿quién reconoce los antígenos que pasan por el sistema linfático? Los ganglios linfáticos. Entonces la linfa, que es el otro humor que también puede contener antígenos, los antígenos del sistema linfático van a ser reconocidos por el ganglio linfático, ¿ya? ¿No? Que son elementos que forman parte del sistema linfático y que son acúmulos de linfocito. ¿Y qué linfocito predomina en el ganglio linfático? El linfocito T. En el vaso predomina el B. En el ganglio linfático predomina el linfocito T. Recuerden, el ganglio linfático tiene un tamaño de 0.5 a 1 centímetro, ¿no? Y tiene tres porciones. Tiene la llamada corteza, la paracorteza y la médula. Ya está. La corteza, la paracorteza y la médula, ¿ya? Entonces, en la corteza, ¿qué predominan? En la corteza están los linfocitos B. En la corteza, linfocitos B. Y en la médula, ¿qué predominan? Los linfocitos T. Los linfocitos T predominan en la médula. Y en la paracorteza están combinados, ¿no? B y el T. Entonces no se olviden. Pero el más abundante en los ganglios son los linfocitos T, que van a reconocer a los antígenos que vienen del tejido linfático, ¿ya? Que vienen del tejido linfático. Y el tercer órgano linfoide secundario viene a ser el tejido linfoide asociado a mucosas, el llamado tejido MALT. Ya está, ganglio linfático, vaso y MALT. ¿Y dónde está el, como su nombre lo indica, está en las mucosas, tejido linfoide? Se llama tejido linfoide asociado a mucosas. Puede estar en dónde, en la mucosa de la nasofaringe, ¿no? Las amígdalas. Entonces recuerden, en el niñito, la adenoides, ¿no? Es un acúmulo importante, es un tejido MALT que puede hipertrofiarse, ¿no? En el niñito y producir otitis media serosa recurrente. Entonces, las amígdalas que en conjunto forman el anillo de Waldeyer, ¿no? Las amígdalas, las adenoides, las palatinas, las linguales forman el anillo de Waldeyer. En el tejido respiratorio también hay tejido MALT. En el intestino,
¿no es cierto? En la submucosa del intestino también va a haber. El ilion tiene un acúmulo especial en su submucosa, las llamadas placas de Peyer, ¿no? Que es un acúmulo rico en linfocitos, tejido mal, que sirve justamente también para reconocer antígenos. La mucosa genital también tiene tejido MALT. ¿Dónde predomina el tejido MALT? Tubo digestivo, respiratorio, genital. Tubo digestivo. En el tubo digestivo es donde predomina el tejido MALT. Incluso recuerden, hay un linfoma, ¿no es cierto? Linfoma no Hodgkin de bajo grado que se produce en el tejido MALT, cuya localización más frecuente es el estómago. El estómago puede producir un linfoma no Hodgkin de tejido MALT, de tipo MALT, ¿no? Que es de bajo grado, ¿ya? Entonces no se olviden, esos tres son los órganos linfoides secundarios: ganglio linfático, para reconocer los antígenos de linfa; vaso, para reconocer los antígenos de la sangre; y el tejido MALT, que está en las mucosas, para reconocer los tejidos que vienen por estos tractos, ya sea respiratorio, digestivo o genital, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces, ¿para qué hemos hablado de los órganos linfoides? Porque la función de los órganos linfoides, los primarios originan y maduran, los secundarios reconocen antígenos. Entonces, ese reconocimiento de antígeno es esto de acá, ¿no? Reconocimiento de antígeno. Hay una presentación, acá hay dos células que van a presentar una con otra al antígeno. Entonces, ¿quién es la que va a presentar? El macrófago, que es la célula especializada en presentar antígenos, ¿no? Puede ser el macrófago, el linfocito B, la célula de Langerhans o la célula dendrítica, va a presentar su antígeno. ¿A quién le va a presentar? Al linfocito T. Entonces, estas dos células se juntan, el macrófago con el linfocito T. El macrófago, ¿qué receptor va a exponer? Ahí está, miren. El complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, el HLA. ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2, pues, ¿no? Porque es una célula especializada en presentar antígeno. El 1 no, el 1 lo hace cualquier célula. Las células especializadas en presentar antígeno lo hacen con el HLA2. Y el linfocito T, ¿qué receptor tiene? Acá está, receptor de células T. Y al medio, ¿quién está? El antígeno. Al medio está el antígeno. O sea, como no se ve bien, miren, acá agrandamos y tenemos lo que se llama la sinapsis inmunológica. Sinapsis inmunológica. Miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Miren, está la célula presentadora de antígeno, que es el macrófago, la célula dendrítica, que va a exponer el antígeno a través de ¿quién? Del HLA. ¿Qué tipo? 2. Y el linfocito T, que está acá, el linfocito T va a presentar su antígeno, ¿no es cierto?, a través del receptor de células T. El receptor de células T, ¿no? Entonces el linfocito T expone su receptor y el macrófago también, el HLA2. ¿Quién está al medio? El antígeno está al medio, ¿no? La porción más específica del antígeno es así. El antígeno, recuerden, lo más frecuente es que sea una molécula proteica, pero puede ser también, ¿no es cierto?, una molécula de tipo azúcar, ¿no?, un carbohidrato, o puede ser una glicoproteína. Pero el llamado determinante antigénico, o sea, la porción más específica del antígeno, es el llamado epítope. El epítope, o también llamado determinante antigénico, es la porción más extraña que existe del antígeno. Y como ven acá en el gráfico que les he realizado, un antígeno puede tener varios epítopes. Entonces, eso de ahí es reconocida por el receptor de células T, ¿ya? Y esa es la primera señal. Que el receptor de células T se unan con el HLA tipo 2.
pero debe haber una segunda señal. ¿Y quién lo da esa segunda señal? Estos dos receptores, miren. El B7 del macrófago con el CD28 del linfocito T. Eso queda más claro acá, miren. Señal 1, ¿quién da la señal 1? Complejo mayor, receptor de células T. Señal 2 es la coestimulación de la célula presentadora de antígeno, que es el B7, y del linfocito T, que es el CD28. Esa es la coestimulación. Esa es la señal 2. Para que el linfocito T, que ustedes ven acá, se active, tiene que haber esas dos señales. Tiene que haber esas dos señales para que el linfocito T se active. Entonces, ¿cuáles son las dos señales? No se olviden, el complejo mayor con el receptor de células T y luego la coestimulación, el B7 con el CD28. Debe haber esas dos señales. ¿Qué pasa si no hay esta segunda señal? No hay la coestimulación. El linfocito T no se activa. ¿Y cómo se llama eso? Anergia. La anergia es la ausencia de coestimulación. No hay la señal 2, no hay la coestimulación. Por lo tanto, el linfocito no se activa. ¿Ya? Y además, esta unión de antígeno con complejo mayor y la receptor de células T es específico, pero tiene poca afinidad. Entonces, ¿quién estabiliza esta unión? El CD4, que es el llamado correceptor, porque estamos hablando del HLA tipo 2, y el HLA tipo 2, ¿a quién va a activar? Al linfocito T4. Entonces, ¿por qué lleva el nombre de CD4? ¿Qué rol cumple el CD4? El receptor CD4 lo que hace es darle estabilidad a la unión del complejo mayor con el receptor de células T. Entonces tiene que haber toda esta sinapsis, toda esta unión, para que al final se active la célula T. Y una vez activada la célula T, empieza a formar citoquinas. Citoquinas. Por ejemplo, la interleuquina 2, el interferón gamma, la interleuquina 4, 5, 6, que lo vamos a ver más adelante. La activación del linfocito T hace dos cosas. Uno es diferenciarse y otro es multiplicarse. Se diferencia y se multiplica. Y todo esto lo hace a través de mensajeros químicos que son las citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Citoquinas proinflamatorias. Muy bien, entonces la inmunidad específica está a cargo del linfocito T y el linfocito B. ¿Ya? Ambos se originan en la médula ósea, pero la maduración del linfocito T es en el timo, ¿no? Selección positiva, selección negativa. ¿Qué es la positiva? Dejar vivir a los que han reconocido, ¿no? Lo extraño y lo propio. Y selección negativa es matar a los linfocitos que son autorreactivos, que tienen mucha afinidad por el complejo mayor. Porque estamos diciendo, la unión del receptor de células T con el complejo mayor es específica, pero tiene poca afinidad. ¿Quién le da afinidad o estabilidad? El CD4. Entonces, si es muy autorreactivo, hay que eliminarlo, ¿no? Eso de ahí, esa selección positiva-negativa, se hace en el timo, ¿ya? Funciones: el linfocito T depende del colaborador o cooperador, helper, ayudador, es el que activa la inmunidad. Y luego tenemos el CD8, el citotóxico y supresor, ¿no? El linfocito B, no se olviden, es el que está encargado de la inmunidad humoral, porque produce anticuerpos, ¿no? Produce anticuerpos. Ya está, ahí están los anticuerpos producidos por el linfocito B o célula plasmática, ¿no? Ahí está. ¿Qué lo diferencia el linfocito T? Miren, CD3. El CD3 es el DNI del linfocito 3, del linfocito T, ¿no?
En cambio del B es el CD19 y el CD20, ¿ya? CD19 y CD20. El linfocito T tiene su llamado receptor de células T. El linfocito B, igual que el macrófago, son células presentadoras de antígeno. Por eso, ¿qué receptor tienen? El HLA tipo 2, porque son células presentadoras de antígeno, ¿no? Células presentadoras de antígeno. Ya está. Muy bien. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? El T se diferencia, el precursor es el TH0. Cuando se diferencia vamos a tener el TH1, que es el encargado de la inmunidad celular, el TH1, el TH2, que es encargado de la inmunidad humoral, y el TH3 es el que suprime la respuesta. Una vez que ya terminó la infección, suprimimos la respuesta, ¿no? En la gestante, ¿cómo está la función del TH1? Aumentada. ¿Cómo está la función del TH2? Disminuido. O sea, en la gestante la inmunidad celular está aumentada y la inmunidad humoral está disminuida, ¿no? No se olviden, el TH1 regula la inmunidad celular y el TH2 regula la inmunidad humoral. Y ese es un cambio importante en la gestante, ¿no? La función del TH1 aumenta y la función del TH2 disminuye, ¿ya? ¿Cuál de estas dos inmunidades nos protege contra las bacterias capsuladas? Neumococo, Haemophilus, meningococo. La inmunidad celular. La inmunidad celular nos protege de las bacterias capsuladas. Por eso cuando hay deficiencia de la inmunidad celular, estas infecciones proliferan, ¿ya? La inmunidad humoral es para infecciones intracelulares, virus, micobacterias y cándida. Inmunidad humoral, virus, micobacteria y cándida. Estas infecciones son controladas por la inmunidad humoral, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, en caso del linfocito T, ¿no es cierto? El linfocito T, conforme va madurando, va adquiriendo lo que viene a ser el CD3, el CD5, que son los marcadores, ¿no? Típicos del linfocito T. Donde madura en el timo, en los llamados corpúsculos de Hassall. Corpúsculos de Hassall, ¿ya? El linfocito T ahí va a diferenciarse, ¿ya? El linfocito T se va a diferenciar en CD4 positivo, que es el helper, ayudador o colaborador, y CDH positivo, que es el llamado citotóxico, ¿no? Ya está. Ambos reconocen antígenos. Al CD4, ¿con quién se lo presentan? Con el HLA de tipo 2. En cambio, al CD8, ¿con quién lo presentan? Con el tipo 1. Eso no se olvide. El HLA tipo 2 presenta antígeno al CD4 y el tipo 1 presenta antígeno al CD8. Una vez que se han presentado los antígenos, ¿qué pasa con el linfocito T4? Se activa. Y una de las propiedades de la activación es diferenciarse a TH1 y TH2. TH1, que es el que va a regular la inmunidad celular, y TH2, el que va a regular la inmunidad humoral. El TH1, ¿cómo regula la inmunidad celular? Mediante la secreción de citoquinas. Estas son las más importantes. Interleuquina 2, interferón gamma. La interleuquina 2 y el interferón gamma van a regular la inmunidad celular. Y la humoral, acá está, la interleuquina 4, la 5 y la 6. Inmunidad humoral, ¿ya? Hay ciertas patologías que siguen la inmunidad TH1 y otras TH2. Por ejemplo, artritis reumatoide sigue inmunidad celular. Tuberculosis, inmunidad celular. Las anemias hemolíticas, inmunidad celular. La inmunidad humoral, por ejemplo, está en lupus, ¿no? Inmunidad humoral, porque es antígeno anticuerpo, inmunocomplejos.
Las alergias siguen la función del TH2, al igual que el asma, ¿no? El asma, la alergia, siguen la función del TH2. Entonces, ¿cómo se van a comunicar los linfocitos T? A través de citoquinas, y eso depende del tipo de linfocito T, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, el TH1. ¿Quién induce su formación del TH1? Interleuquina 12. ¿Y qué produce el TH1 para regular la inmunidad celular? Ahí está, interferón gamma y la interleuquina 2, ¿no? Interferón gamma y la interleuquina 2, ¿ya? Luego tenemos el TH2, que regula la inmunidad humoral. ¿Qué va a segregar el TH2? Interleuquina 4, 5, 6. El TH3 es el supresor, el que va a regular la respuesta. Y miren la citoquina que para o detiene el sistema inmune. La citoquina que detiene el sistema inmune son estas dos, ¿ah? La interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante tipo beta. Esas dos suprimen la respuesta inmunitaria. Por eso se llaman citoquinas antiinflamatorias. ¿Quiénes son las citoquinas proinflamatorias? Interleuquina 2, 4, 5, 6, interferón gamma. Esas son citoquinas proinflamatorias. Las antiinflamatorias, porque detienen el sistema inmune, son la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante tipo beta. Y hay otros más que se están identificando, como el TH9, el TH17, el TH22, el T regulador, etcétera, que también lo que hacen es suprimir la respuesta, ¿no? La respuesta inmune. Pero lo más importante es que deben recordar es el TH1, que regula la inmunidad celular, y el TH2, que regula la inmunidad humoral. ¿Cuáles son las moléculas del linfocito T? Hemos dicho, el más importante es el CD3, que lo reconoce, pero hay otros como por ejemplo el CD2, el CD4. Miren, el CD4, ¿dónde participa? En la unión con el complejo 2. ¿Qué le da? Mayor afinidad. La función del CD4 es darle estabilidad, darle afinidad a la unión del HLA2 con el receptor de células T, ¿ya? Tenemos el CD5, ¿no es cierto? El CD28, el CD69. Ya está. Este es otro receptor importante. Este inhibe, ahí está, regula a la baja la activación de las células T. Este CTLA4, o sea, ustedes saben que el linfocito T4, cuando es presentado por el macrófago, el antígeno, ¿qué hace? Se activa, ¿no? Se activa. Ya está. Para activarse tiene la señal 1, la señal 2 y se activa. Pero ¿quién lo va a neutralizar al linfocito T? Este receptor, el CTLA4. ¿Correcto? Este de acá va a inactivar al linfocito T. Es la señal inhibidora. Es la señal inhibidora, ¿ya? Diferencias entre linfocitos T vírgenes y de memoria. Claro, T virgen es la que no se ha expuesto y la de memoria ya se expuso, ¿no? Y tenemos una reserva, una memoria inmunológica, cuya ventaja, recuerden, de la memoria es disminuir el periodo de latencia y la respuesta es de mayor intensidad. ¿Para qué sirve la memoria inmunológica? Para cortar el periodo de latencia de respuesta y para aumentar o potenciar la inmunidad, ¿ya? Entonces miren, el fenotipo de un linfocito D, ¿no es cierto? Virgen es el que tiene CD29, 25, el de memoria tiene el CD44, CD29, CD25, ¿no? Miren la diferencia entre un linfocito T virgen y uno de memoria. Miren, respuesta al antígeno alto, el de memoria, ¿no? Lo que viene a ser la concentración contra los anticuerpos es mayor con la memoria. La necesidad de coestimulación al inicio
Recuerden, la coestimulación en la señal 2 de la sinapsis inmunológica debe ser alta en el linfocito T virgen, ¿no? Pero en el de memoria ya no, porque el linfocito ya está preparado para actuar. ¿Ya está? Entonces miren, de forma integrada el antígeno va a ser reconocido por el receptor del linfocito T, ¿no? Va a ser reconocida, y una vez que es reconocida con la señal 1, señal 2, la señal 2 que es la coestimulación, el linfocito T4 se va a diferenciar. Primero en el precursor, que es el TH0, y luego TH1, TH2. El TH1 va a regular, ahí está la interleuquina 2, el otro es el interferón gamma. El TH1 va a regular la inmunidad celular. La inmunidad celular. En cambio, el TH2 secreta interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, que lo que va a hacer es regular la inmunidad humoral, ¿no? Humoral. Acá está presente el linfocito B o célula plasmática, que se va a encargar de la inmunidad humoral. ¿Qué pasa con el linfocito B? Es todo lo contrario. El linfocito B está encargado de la inmunidad humoral, o sea, la formación de anticuerpos, ¿ya? De la inmunidad humoral. El origen y la maduración del linfocito B, no se olviden, es en la médula ósea. Acá sí no hay pierde. En la médula ósea el linfocito B va a madurar, ¿no? Está en la médula ósea. ¿Cuándo digo que el linfocito B está maduro? Cuando tiene receptores. ¿Y cuáles son los receptores del linfocito B? Miren, anticuerpos, IgM, IgD. El anticuerpo o la inmunoglobulina M y la D forman receptores en el linfocito B. Cuando están unidas a estas inmunoglobulinas, se dice que el linfocito B es maduro, ¿no? El linfocito B es maduro, ¿ya? Muy bien. Recuerden que el linfocito B, cuando un antígeno llega a estas inmunoglobulinas y son reconocidas, el linfocito B se va a diferenciar a célula plasmática. Y esta célula plasmática es la que va a formar anticuerpos, ¿no? Inmunoglobulinas. ¿Cuál es la más abundante? La IgG. La IgG es la inmunoglobulina más abundante, ¿ya? Entonces el linfocito B, como ven acá, se transforma a célula plasmática, productora de IgG, que es la más abundante. Y también produce IgA, o por los cuadros alérgicos, la IgE, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál es la función del linfocito B? Producir anticuerpos, y sirve también para presentar antígenos. Es la otra función del linfocito B. El linfocito B va a producir anticuerpos, por eso es responsable de la inmunidad humoral, y también está encargado de presentar lo que vienen a ser los antígenos. Muy bien. Entonces miren acá cómo el linfocito B, al igual que el macrófago o la célula dendrítica, como ven acá, presenta antígenos al CD4, ¿no? Como está haciendo con el CD4, es con el HLA tipo 2, ¿no es cierto? Con el HLA tipo 2. No se olviden, el HLA2 sirve para presentar antígenos de células especializadas. Célula dendrítica, macrófago, células B, ¿no? Una vez que ha reconocido antígeno, el linfocito B va a activarse, ¿no? Va a activarse, y la activación del linfocito B va a producir una expansión clonal. Entonces se producen varios linfocitos B que van a producir y secretar anticuerpos, ¿no? Y también se forman linfocitos B de memoria. Entonces, un linfocito B, cuando se activa, produce varios linfocitos B, proliferan, y cada linfocito B va a formar su anticuerpo. Cada uno forma su anticuerpo, pero que es para un antígeno. Eso se llama expansión monoclonal, y eso es lo normal, que cuando se active el linfocito B se produzcan varios anticuerpos, ¿no es cierto?, pero para un mismo antígeno. Esa respuesta es normal, esa es monoclonal. La respuesta monoclonal de los anticuerpos es defensiva,
¿Cuál es la alterada? La policlonal, ¿no? Entonces, cuando se producen anticuerpos de forma policlonal, expansión policlonal, eso es alterado. ¿Qué quiere decir? Que se producen varios anticuerpos, pero cada anticuerpo es para un diferente antígeno. Entonces no nos protegen, pues, porque la idea es producir varios anticuerpos para un mismo antígeno. Eso sí nos protege, esto de acá nos protege. Entonces, por ejemplo, el mieloma múltiple, el paciente con cirrosis que tiene inmunodeficiencia, se forman inmunoglobulinas. ¿De qué tipo? Policlonal. Por eso esos pacientes son inmunodeficientes, porque su expansión es policlonal. Se producen varios anticuerpos, pero para un tipo específico de antígeno, lo cual no es defensivo, ¿no? Es alterado y causa disfunción de la inmunidad humoral, ¿ya? Disfunción de la inmunidad humoral. Muy bien, vamos a hacer un break. Doctores, vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo la parte de la inmunidad específica, ¿no? Muy bien, entonces, no se olviden que la expresión o la presentación de antígenos es importante para la respuesta inmune, ¿no? Entonces, acá ven la célula dendrítica, que al igual que el macrófago, el linfocito B, es una célula presentadora de antígeno, y ahí están las dos señales, ¿no? La señal 1, complejo mayor, receptor de células T, y la señal 2, que es la coestimulación entre lo que viene a ser el B7, ¿no? El B7, con el receptor CD28 del linfocito T. Una vez que se dan las dos señales, ¿ya?, se activa el linfocito T, ¿no? El linfocito T se activa y se va a diferenciar, ahí está, el TH1, el TH2 y el TH17, ¿no? En diferentes tipos de linfocito. El TH1, como habíamos mencionado, a través de la segregación de interleuquina 2, interferón gamma, activa lo que viene a ser el macrófago, y el macrófago participa en la inmunidad celular, ¿no? El TH2, interleuquina 4, interleuquina 5, responsable de la inmunidad humoral, ¿ya?, por parte del linfocito B o célula plasmática. Entonces, las citoquinas son mensajeros, ¿no? ¿Ya? Este cuadrito está para que recuerden las más importantes. Por ejemplo, ¿quiénes son inductoras de fiebre? Interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa. Interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa estimulan la producción, ahí está, de prostaglandinas, ¿no? Habíamos visto ayer la prostaglandina E2, que trabaja por influencia a nivel hipotalámico, produciendo aumento de la temperatura, ¿no? La interleuquina 6 también aumenta los reactantes de fase aguda, y el factor de necrosis tumoral también, ¿no?, producción de prostaglandinas. Interleuquina 2 es muy importante, miren, aumenta la proliferación de células T, inmunidad celular, activa también a los linfocitos B. La interleuquina 4 da una señal que aumenta la IgE y disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? La 4, la 5 y la 6 participan en las reacciones de alergia, por si acaso. La 4, la 5 y la 6. Bueno, acá no está la 5, pero la interleuquina 5 es quimio atrayente de eosinófilos. La interleuquina 5 atrae eosinófilos. Lo que viene a ser el interferón gamma, junto con la interleuquina 2, habíamos mencionado, ¿no?, activan a los linfocitos T, ¿no?, a los macrófagos, al NK, por lo tanto participan en la inmunidad, en lo que viene a ser la inmunidad celular, ¿no? La interleuquina 12 en los macrófagos aumenta la producción de interferón gamma y participa en la diferenciación del linfocito T a progenitor a TH1, ¿no? Y la interleuquina 12, acá está, la interleuquina 12 hace que el linfocito T progenitor se transforme a TH1, que es el encargado de la inmunidad celular, ¿no? Esos son los más importantes. En la inmunoterapia podemos bloquear estas citoquinas, por ejemplo en artritis reumatoide, ¿no?,
¿Cómo se llama el anticuerpo que bloquea la interleuquina 1? Anakinra. ¿Ya? Anakinra, terapia biológica. Anakinra bloquea la interleuquina 1. Otro blanco terapéutico es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Ahí está el infliximab, el etanercept, son los que bloquean al factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Este se fue pregunta de examen, ¿eh? Infliximab bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, junto con el etanercept. Son inhibidores, son anticuerpos monoclonales que inhiben a citoquinas, ¿no? Siempre cuando se da terapia biológica, como estamos bajando la inmunidad, hay que descartar procesos crónicos como tuberculosis, virus de la hepatitis B o C. Siempre hay que descartar infecciones crónicas, porque al dar terapia biológica, ¿no es cierto?, la inmunidad puede bajar y estas enfermedades pueden reactivarse. Ya está. Entonces, de forma integral, vamos a ver acá, el macrófago fagocita y lo que hace es presentar antígeno, ¿no? Presenta los antígenos. Ahí está el HLA1 al CD8, el HL2 al CD4, ¿no? El CD4, cuando se activa, va a diferenciarse, ¿no?, en lo que viene a ser TH1 o TH2. TH1 libera interferón gamma, interleuquina 2, y lo que va a hacer es activar al macrófago, potenciando la fagocitosis y la liberación de enzimas proteolíticas. TH2 va a la inmunidad humoral, por eso activa al linfocito B. Ahí está el interleuquina 4, la 5 y la 6. Y ahí tenemos la célula plasmática, que va a formar anticuerpos, ¿no?, encargado de la inmunidad humoral. Muy bien. Y en la parte de la inmunidad humoral, las proteínas que representan la inmunidad humoral vienen a ser las inmunoglobulinas, ¿no? Si el complemento era en las proteínas de la inmunidad natural, las inmunoglobulinas era de la inmunidad específica, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo es la estructura? Tienen una forma de I, ¿no? Ahí están, forma de I. Están formados por estas dos, son las cadenas ligeras, y la parte más externa son las cadenas pesadas. Entonces las inmunoglobulinas tienen dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Estas cadenas entre sí están unidas por puentes disulfuro, Cadena ligera con cadena pesada están unidas por puente disulfuro. Solo hay dos tipos de cadena ligera, ¿no?, kappa y lambda. La que da el nombre a la inmunoglobulina es la cadena pesada, ¿no?, del alfabeto griego, ¿no? Está epsilon, que es la inmunoglobulina E, gamma, ¿no?, cadena pesada gamma, inmunoglobulina A, ¿no? Luego está la M, la D y la E, en ese orden, ¿ya? GAMD, esa es la mnemotecnia, GAMD, que justamente es el orden de prevalencia. La más abundante es la G, segundo la A, tercero la M, cuarto la D y en última instancia la E. Entonces las que dan el nombre a las inmunoglobulinas son las cadenas pesadas. Ya está. Pueden digerirse por enzimas, miren. Esos puentes disulfuro pueden ser destruidos por estas enzimas proteolíticas, que son la papaína y la pepsina, ¿no? Pueden degradar a lo que viene a ser cadena ligera de cadena pesada. Justamente son las que actúan en el mieloma múltiple, por eso en el mieloma múltiple encontramos aumento de cadenas ligeras, ¿no?, que van a ser excretadas en la orina y se van a llamar proteínas de Benson-Jones, ¿no?, porque justamente hay actividad proteolítica en el mieloma múltiple. Entonces están formadas por dos cadenas ligeras pesadas unidas por puente disulfuro y que pueden ser degradadas en esta zona que se llama la zona de bisagra por enzimas proteolíticas llamadas papaína o pepsina. Muy bien. Se forman dos regiones, ¿no? La región
superior se llama región variable y la región inferior se llama región constante. Entonces tenemos la región o fracción constante y la llamada fracción variable. Esta región superior llamada variable es la que se une el antígeno. Entonces el antígeno que pone la parte más extraña, epítope, y el anticuerpo que coloca la fracción variable, la llamada, la porción idiotipo, así se llama, idiotipo del anticuerpo. Entonces, al final esto es lo que se une entre el antígeno y el anticuerpo, el epítope con el idiotipo, eso es lo que se une, formando el inmunocomplejo antígeno-anticuerpo. La fracción constante actúa como receptor, se va a unir, por ejemplo, se puede unir al linfocito B, se puede unir a los macrófagos. Entonces la fracción constante sirve para receptor de ciertas células o ciertos leucocitos, ¿no? Como el linfocito B, el macrófago. No se olviden que esta fracción constante es muy inmunogénica y por eso se forman autoanticuerpos, ¿no? En la artritis reumatoide, recuerden, se forma IgM contra la fracción constante de la IgG y ese es el llamado factor reumatoide. En el factor reumatoide se forma la IgM contra la fracción constante de la IgG, ¿ya? Muy bien. Entonces la fracción variable se une al antígeno y la constante se une como receptor a ciertas células. ¿Cuál es la función de las inmunoglobulinas? Acá lo están viendo, ¿no? La función de las inmunoglobulinas es unirse a los microbios y esa unión a las moléculas extrañas se llama opsonización. Se une, opsonización. Otra función es activar el complemento. Hemos dicho IgM y la IgG activan al complemento. ¿Qué vía? La vía clásica. Activan el complemento en la vía clásica. Y otra función es unirse, ¿no? Como receptor. Las inmunoglobulinas se unen a varias células, macrófago, linfocito B, mastocito, eosinófilo. Por ejemplo, la IgE se une al mastocito, al eosinófilo, y le indica que se degranulen, ¿no? Para liberar histamina. Entonces, la otra es que se unen a receptores de membrana de fagocitos. Recuerden que la opsonización es importante ¿para qué? Para aumentar la eficacia de la fagocitosis. Marcan a los microbios para aumentar la eficacia de la fagocitosis. Si una bacteria no está unida a anticuerpos, la fagocitosis es lenta y difícil. Pero si el microbio está unido a anticuerpos, la fagocitosis es más rápida y más activa. Entonces eso le da eficiencia a la fagocitosis, la opsonización, que lo puede hacer el sistema de complemento, los anticuerpos, ¿no? La mayoría de los anticuerpos van como monómeros. Pero hay uno que va como dímero, es la IgA, que está presente en las mucosas y en las secreciones. En las mucosas y en las secreciones predomina la IgA. Y hay otra que viene en forma de pentámero, unido en grupo de 5, que es la IgM, que está unido a través de la llamada cadena J, así se llama. La cadena J es la que une a las 5 anticuerpos de tipo IgM. En cambio, en la IgA, el puente que los une es el llamado péptido secretor. Ya está. Entonces, la mayoría son monómeros, IgG, IgE, IgD. ¿Ya? Por eso la IgG atraviesa la barrera placentaria, porque va como monómero. La N no atraviesa, porque va en grupo de 5, es muy grande, por lo tanto no atraviesa la barrera hematoplacentaria.
algunas comparaciones, la más abundante es la IgG, esta es la más abundante, ahí está, 85% del total. Segundo lugar la IgA, tercer lugar la IgM, cuarto lugar la IgD y en último la IgE. Por eso la mnemotecnia por frecuencia es GAMDE, no se olviden, GAMDE, esa es la frecuencia, ¿no? La más abundante es la IgG. Ya está. La IgG, como vemos, tiene mayor tiempo de vida media, ¿no? Miren, su vida media es la que vive más, y es por eso que se dosa en infecciones crónicas. Entonces, cuando quiero diagnosticar hepatitis B crónica, doso IgG anticore. IgG es para infección crónica. En cambio, la IgM es para la infección aguda, menor tiempo de vida media, ¿no? IgM anticore, hepatitis B aguda, ¿no? IgM anticore. Entonces, por eso decimos, en la infección primaria, o sea, si por primera vez ingresa un agente patógeno, la primera inmunoglobulina que se va a formar es la IgM, pues se llama de la respuesta primaria. Luego viene la respuesta secundaria, que es la IgG, que es la que vive más, por eso diagnostica infecciones crónicas. ¿Quién atraviesa la placenta? La IgG. La IgG atraviesa la placenta. Por eso la madre al feto, al pasarle IgG, el feto puede tener IgG de la madre. Y eso nos permite entender por qué en VIH, la gestante con VIH tiene IgG contra el VIH. Le pasa al recién nacido y por eso no puedo utilizar ELISA para el diagnóstico del recién nacido en VIH. ¿Qué tengo que utilizar en VIH en recién nacido para diagnóstico? Pruebas directas, como el PCR. O sea, encontrar al virus, ¿no? No a la inmunoglobulina, porque la inmunoglobulina viene de la madre. ¿Cuánto tiempo entonces pasa para que esa inmunoglobulina se blanquee? O sea, ya no esté en la circulación del recién nacido. Año y medio. Por eso a partir del año y medio ya podemos utilizar ELISA. Antes del año y medio, solamente pruebas directas, ¿ya? Ambas estimulan al complemento, pero el que estimula más al complemento, porque va en grupo de 5, es la IgM, es más potente, ¿ya? Es la IgM. Entonces ahí está, respuesta primaria, IgM, respuesta secundaria, IgG. La IgA te van a preguntar por qué es de las secreciones, pero ojo, secreciones externas, es decir, lágrimas, saliva, moco, etcétera, leche materna, secreciones externas. Porque si me dicen secreción interna, ya está. Esta es la pregunta con veneno. Secreción interna, o sea, el suero, predomina la IgG. Secreciones internas, el suero, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, IgG. En cambio, en secreciones externas, leche materna, lágrimas, saliva, etcétera, el de las mucosas es la IgA, ¿ya? No se olvide. La D es de diferenciación. La IgD permite diferenciar ¿a quién? Al linfocito B, activa el linfocito B. Entonces el linfocito B, si se acuerdan, tenía receptor para estas dos, ¿no? La IgD y la IgE. Entonces cuando se une la IgD, el linfocito B se convierte en maduro. Acá lo hemos visto. Cuando hemos visto acá, miren, célula pre-B no tiene nada. Célula B madura, ahí está, cuando adquiere el linfocito su anticuerpo D. Y cuando el anticuerpo D se une, se diferencia y se activa célula plasmática. Entonces, ¿para qué sirve la inmunoglobulina D? Para diferenciar al linfocito B a célula plasmática. Y la IgE es la que predomina en las reacciones alérgicas, rinitis alérgica, asma, etc. Degranula los mastocitos y los basófilos
para liberar histamina y participar en reacciones anafilácticas, ¿no? La otra función de la IgE es que nos protege de las infecciones parasitarias, helmintos, ¿ya? Entonces, la IgE es para los helmintos y para liberar histamina por parte de los mastocitos y basófilos. En cuanto a su función, miren la diferencia. La más potente para aglutinar, para fijar el complemento, para ozonizar, la más potente es la IgM. Es la más potente, ¿ya? La IgA es de las secreciones, ¿no es cierto? Esta inmunidad de las mucosas. La IgG atraviesa la placenta. La IgG atraviesa la placenta. La IgE es citotoxicidad anticuerpo dependiente, que participa en las infecciones helmínticas, asma, anafilaxia. Y la D sirve para diferenciar, ¿no? Hay 4 tipos de inmunoglobulina G. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Las dos más potentes para activar el complemento es la 1 y la 3. La 4 no activa complemento. Entonces, ¿quién activa la vía clásica del complemento? La IgM, la más potente, porque ven grupo de 5, y la IgG. Pero ¿cuál de las IgG no activa? La IgG4. La 4 no activa al complemento, ¿ya? Eso no se olvide. Y las 4 pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces, miren, un recién nacido, ¿no es cierto? Un recién nacido tiene de la madre, ¿qué cosa? Tiene de la madre la IgG. Lo de rojo es la IgG que viene de la madre. Y lo de azul es básicamente la inmunoglobulina producida por el recién nacido, que es la M y la A, ¿no? Entonces, como ven, la madre le pasa IgG. El recién nacido tiene bastante IgG, pero al pasar más o menos a los 18 meses ya se vuelve indetectable la IgG, ¿no? Entonces, el periodo de lavado de la IgG que ha venido de la madre al feto es aproximadamente a los 18 meses. Posteriormente, a los 6 meses empieza a formarse el propio anticuerpo. El propio recién nacido forma su propio anticuerpo, ¿no? IgM, IgA, IgM, IgA. Ya está. Respuesta primaria, no se olviden, la respuesta primaria, ¿quién la da? La IgM. Luego recién aparece la IgG. Pero donde predomina la IgG, miren, es en la respuesta secundaria. Más abundante en la respuesta secundaria, porque hay una reexposición, ¿no? Por eso para las infecciones agudas dosamos IgG. Para las crónicas o subagudas, IgG. Para las agudas, IgM. Para las crónicas o respuesta secundaria, IgG, ¿no? Ahora está, pues, ¿no? Primera exposición al antígeno, IgM, luego IgG. Cuando hay una segunda respuesta, ya no viene IgM, viene la IgG, respuesta secundaria. Esta es la aplicación del HLA que habíamos comentado. La herencia del HLA, que está ubicado en el brazo corto del cromosoma 6, o sea, en el 6P, este es el que más se asocia. HLA B27, con espondilitis anquilosante. La enfermedad celíaca con el DR4, la hemocromatosis, la diabetes tipo 1, miastenia gravis con B8, narcolepsia con DR2, AR es con DR1, DR4, lupus es con DR2, DR3. Entonces estamos hablando de AB. ¿Eso de quién es? Del HLA tipo 1. Y cuando hablamos del DR del HLA tipo 2, ¿ya? Del HLA tipo 2. ¿Cómo puede ser la inmunidad? Activa cuando el mismo cuerpo desarrolla sus propios anticuerpos, y pasiva
cuando me dan anticuerpos formados. Entonces, si yo sintetizo anticuerpos, se llama activa. Si me dan anticuerpos ya formados, anticuerpos preformados, eso se llama pasiva. Entonces, en la activa, donde yo formo anticuerpos, puede ser adquirida, o puede ser natural o artificial, ¿no? Natural o artificial. Ya está. ¿Quién es activa natural? O sea, yo formo anticuerpos por una enfermedad. Entonces acá están la mayoría de las enfermedades infecciosas, ¿no? La primoinfección. En una primoinfección, cuando me enfermo, yo formo anticuerpos. Como formo anticuerpos, es activa, no interviene la mano del hombre, es natural, ¿no? En cambio, las vacunas están acá, artificial, ¿no es cierto? Artificial. Y en las vacunas, ¿qué me están colocando? En las vacunas me están colocando antígeno, ¿no es cierto? Antígeno, que puede ser el virus vivo atenuado, muerto, o parte de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, el neumococo colocan polisacárido. Entonces las vacunas, en las inmunizaciones, nos colocan antígeno, y lo que hacemos nosotros es formar anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, para la hepatitis B, ¿qué me colocan? Antígeno en superficie. La vacuna contiene antígeno en superficie. ¿Y nosotros qué formamos? Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Nosotros formamos activa. Interviene la mano del hombre, artificial. Entonces el clásico ejemplo de inmunidad activa artificial son las vacunas. ¿Ya? Son las vacunas. Pasiva me da al anticuerpo formado. Natural es el traspaso. Durante la gestación, la madre le pasa al feto ya formado IgG. Durante la lactancia, la madre le pasa al feto IgA. Entonces al feto le están dando formado el anticuerpo. Eso es pasivo. Y es natural porque no interviene la mano del hombre. Y si te colocan anticuerpos, ¿no es cierto?, generalmente de animales, caballo, etcétera, ese es los antisueros, pues, ¿no? Los antisueros, que son antídotos contra accidentes, ¿no? Por ejemplo, de arácnidos, serpientes, etcétera. Los antisueros, que son antídotos, contienen ya formado la inmunoglobulina, por lo tanto es pasivo. Y como interviene la mano del hombre, será artificial, ¿ya? Entonces ahí están los antisueros como ejemplo de inmunidad pasiva artificial. ¿Ya está? Y la clasificación de Gell y Kunz, no se olviden que nos hablan de los 4 tipos de reacción de hipersensibilidad, ¿no? Hipersensibilidad. Habíamos comentado, la hipersensibilidad es una reacción exagerada frente a una infección, ¿no? Frente a una infección. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos de respuestas? Tenemos el tipo 1, que es la llamada inmediata. La tipo 2, dependiente de anticuerpos, citotóxica. Tipo 3, inmunocomplejos. Tipo 4, la retardada. La 1 es inmediata, la 4 es retardada, la 2 citotóxica por anticuerpos y la 3 inmunocomplejos. ¿Quién participa en la inmediata o tipo 1? Participa la IgE y sustancias vasoactivas como histamina, prostaglandina, leucotrienos. Entonces la histamina, prostaglandina, leucotrienos y la IgE participan en la reacción de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata. Y acá que encontramos anafilaxia, angioedema, broncoespasmo, urticaria, etcétera, ¿no? Entonces, todas las reacciones de trastorno alérgico sigan la hipersensibilidad tipo 1, ¿ya? Urticaria, anafilaxia, asma, rinitis alérgica, están acá. La tipo 2 es citotóxica, un antígeno o apteno. ¿Qué es el apteno?
es un antígeno incompleto. El antígeno es completo porque induce una respuesta inmune. El apteno es una molécula que necesita de una coestimulación para formar anticuerpos. Entonces, al final el apteno es un antígeno incompleto, ¿ya? Al final se produce una reacción inmunogénica produciendo anticuerpos, ¿no? Produciendo anticuerpos. ¿Quién sigue la reacción de hipersensibilidad tipo 2, citotóxica, mediada por anticuerpos? La anemia hemolítica, el PTI, púrpura trombocitopénica idiopática, PTI, la neutropenia, etcétera. Estas siguen hipersensibilidad tipo 2. Recuerden el síndrome de Evans, ¿no es cierto? Que es una anemia hemolítica autoinmune junto con una trombocitopenia autoinmune, siguen una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Perdón, tipo 2, ¿no? Mediada por citotóxicas por anticuerpos. La tipo 3, claro, porque esta tipo 2, recuerden, es por IgG, IgM, ¿no? ¿Recuerdan? Anemia hemolítica por anticuerpo caliente, IgG. Anticuerpo frío, IgM. ¿Ya? Caliente IgG, frío IgM. Y la tipo 3, que es inmunocomplejos, se forma el antígeno, se forma el anticuerpo, estos van por la circulación y se depositan en los tejidos, ¿no? ¿Y qué van a estimular los inmunocomplejos? La activación del sistema de complemento. Ahí está, los depósitos de complejo inmune causan la activación de neutrófilo de complemento. ¿Qué vía? La vía clásica, pues, ¿no? La vía clásica. Entonces, ¿qué enfermedades se explican por reacción de hipersensibilidad tipo 3, inmunocomplejos? Enfermedad de suero, reacción de Artus, y acá también está la mayoría de los procesos que ocurren, lupus, ¿no? Típico la nefritis lúpica. La nefritis lúpica se debe a que se depositan inmunocomplejos en la membrana basal y luego se activa el complemento y produce un proceso inflamatorio. Y el tipo 4, que es el retardado, donde participan los linfocitos T, lo vemos en la dermatitis de contacto, en la tuberculosis, en la leishmania, en Steven Johnson, etcétera. Vemos la reacción de hipersensibilidad retardada, ¿no? Acá te van a preguntar, pues, de TB, la reacción de tuberculina, ¿no? El PPD. La reacción de tuberculina o PPD es retardada. Y en leishmania también sigue la misma reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿ya? Y hay 4 tipos a su vez de la reacción tipo 4, miren, ¿ya? 4A, 4B, 4C, 4D, ¿ya? Cada una tiene diferentes citoquinas, como ven por acá. Lo que hay que recordarnos es el ejemplo, tal vez nos pueden preguntar eso, ¿no? En el 4A, ¿quién está? En el 4A está la reacción de tuberculina, PPD, 4 tipo A. Y la dermatitis de contacto, ¿ya? La dermatitis de contacto. Salud. La rinitis alérgica está en el 4B, la rinitis alérgica, 4B. Luego tenemos también lo que es la dermatitis de contacto, ¿ya? Que está en el 4C. Y en el 4D está esta vasculitis, la enfermedad de Veget, en el 4D. La enfermedad de Veget, que cursa con úlceras orales y úlceras genitales, ¿no? Entonces, no se olviden, esas son las 4 reacciones de hipersensibilidad que tienen que recordarse, ¿ya? De la parte de inmunología. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, doctores.